confesores cancelados y apóstatas promovidos. Como habitualmente es la interrogación la que abre el espacio de reflexión. Confesores cancelados y apóstatas promovidos. Los padres de la Iglesia, hacia el siglo IV, elaboraron la distinción entre un mártir y un confesor de la fe. El mártir era aquel testigo que en las persecuciones había dado su vida confesando la fe en Jesucristo. El confesor era como un grado virtuoso previo que se reconocía a personas que en la persecución habían sufrido la tortura, la expropiación de bienes, el exilio y todo tipo de sufrimientos sin haber llegado a dar la vida, pero que también llevaban en sí mismos, por así decirlo, las cicatrices de Jesús. Y los confesores de la fe, que habían sobrevivido a la persecución, eran valorados, admirados, venerados. Su palabra, su enseñanza, era escuchada con especial atención, pues habían dado testimonio, tenían autoridad moral, espiritual, existencial, para hablar en la iglesia. El apóstata era aquel que en la persecución había negado a Jesús, había sacrificado a los ídolos, había abandonado la fe. Sobre los apóstatas hubo una larga controversia acerca de si podían ser readmitidos o no en la iglesia. La respuesta fue favorable, pero evidentemente desde la penitencia, la conversión, el testimonio público, bueno, se les puso diferentes instancias penitenciales para ser readmitidos, con grave advertencia de que ya no volvieran a apostatar. Y yo comencé con esta interrogación. Confesores de la fe, se entiende ahora. No estoy hablando del sacramento de la reconciliación, sino de todo cristiano que ha dado buen testimonio de Jesús en medio de la persecución. Confesores de la fe cancelados y apóstatas promovidos. Quisiera hacer una meditación breve sobre este momento de la historia de la Iglesia, de la actualidad eclesial, y no quisiera irme muy atrás en el tiempo, así que me voy a remitir hacia hace un par de años, hacia el episodio, hoy casi lo llamaría fundante, episodio fundante de la pandemia. De la pandemia del 2020-2021 acerca de el COVID-19. Hipótesis personal que ya he enunciado varias veces en escritos y alocuciones, la profunda crisis de la Iglesia que traía décadas, emergió en esta pandemia mostrando toda la debilidad de nuestra fe.
la poca capacidad de tantos cristianos para sostener la fe en tiempos adversos, difíciles de cruz. Allí en la pandemia, a mí me parece que se dieron estas dos realidades, la de los confesores de la fe y la de los apóstatas. Intento precisarlo un poco. En la pandemia hubo hermanos cristianos, varones y mujeres, que siguieron profesando la fe eucarística, celebrando el sacramento memorial de la Pascua, de modo clandestino muchas veces. Ciertamente superando los temores y creciendo en la capacidad de entregarle la vida a Jesús y de confiarse a Él. Discerniendo quizás trabajosamente si estaban desobedeciendo a los pastores de la iglesia que marcaban otro rumbo, casi generalmente totalmente asimilado a las ordenanzas civiles. Y a veces también discerniendo trabajosamente si no escandalizaban o no, realmente resultaban un peligro para las personas de la comunidad, como una falta de cuidado por la vida del otro, como factores de disipación del contagio. Al menos en mi experiencia personal, durante esos años de pandemia, en la parroquia donde me encontraba, se celebró siempre la Eucaristía, con personas, las que quisieran venir. La Pascua del 2020 fue celebrada comunitariamente. Al mismo tiempo que durante algún tiempo manejábamos los medios digitales para los que no pudieran acercarse. Y rápidamente esa acción de celebrar la Eucaristía se transformó también en acción solidaria. Los que estábamos nos dábamos cuenta que había necesidades, sobre todo de tipo económico, alimentarias, de contención. Así que ofrecimos la posibilidad de que se acerquen a la comunidad a retirar alimentos, a hablar con algún servidor, a rezar con él, a recibir algún aliento en la fe, una pequeña catequesis, un signo religioso. Y en pocos meses, desde aquel marzo del 2020 hasta junio del 2020, pasamos de atender unas 46 familias a cerca de 400. Y la comunidad parroquial que celebraba la Eucaristía quizás no se nutrió de los propios miembros, pero sí empezó a haber gente que venía de lejos, a veces de otra diócesis, para celebrar la Eucaristía. Y en esos tiempos también, donde se discutía mucho cómo dar la comunión, si en la boca, si en la mano, con pequeñas disciplinas de sentencia común, de sentido común, pude ofrecer con el sacerdote que me acompañaba en la comunidad la Eucaristía de ambos modos, evitando cosas raras, gente que venía con purificadores para ponerse en la mano, gente. Allí simplemente los que la recibían en la mano pasaban primero y los que querían recibir en la boca quedaban al final, y con el tiempo ya no hizo falta en la práctica demasiada distinción, porque nos fuimos dando cuenta que con ciertos cuidados, los que teníamos todos, podíamos seguir celebrando la fe y podíamos seguir atendiendo a los más pobres, a los necesitados, a los sufrientes.
A mí me han llegado a decir que ofreciendo yo quizás acercarme a las casas para llevar la comunión o para confesar a alguien si lo necesitaba, o lo podía hacer desde la vereda. Me han llegado a decir que no, que era peligroso porque yo andaba con mucha gente y se han quedado sin los sacramentos, como si no los necesitasen en los tiempos de la prueba y de la adversidad y de la cruz profunda. Menos mal que muchos de mis feligreses en su momento no supieron que ingresaba a los hospitales, a las clínicas, a las terapias intensivas, a ungir moribundos por el virus, o que alguna casa funeraria me pedía la posibilidad de también de un modo clandestino encontrar la forma un poco al aire libre, con la carroza puesta allí un poco al aire libre y el capot abierto y el ataúd cerrado, se verá algún responso para gente que estaba muy desconsolada. Y así he visto un montón de hermanos que en los tiempos de la pandemia, con conciencia clara de entregarle su vida al Señor, han seguido amando, han seguido celebrando la Eucaristía, atendiendo a los pobres, a los enfermos, entendiendo que cuidar la vida de los otros no puede ser abandonarlos, que cada uno se repliegue sobre sí mismo, se cuide a sí mismo para cuidar al otro. Esa dinámica no es propia de Dios, que es un Dios de donación, de salida de sí mismo, de comunicación y comunión. No he conocido yo personalmente casos de contagio de personas que en mi núcleo, en mi entorno, hubieran tenido que enfermar y entregar la vida por intentar cuidar a otros, acercarse a otros. Creo que Dios, que fue bueno, misericordioso con nosotros, y quizás fue bueno con otros hermanos para que no se escandalizaran, para que no tuvieran argumentos en contra del amor. Nos cuidó, nos preservó, no hubo por estas actividades contagios, por celebrar la Eucaristía, por atender a los pobres, o al menos ninguno que pudiésemos colegir que fue directamente provocado por esa actividad caritativa y esa actividad de culto, de fe. Creo que en toda la iglesia hubo minoritariamente, ciertamente, respuestas de este calado. Y yo creo que a los hermanos que en la pandemia han tenido esta actitud, la iglesia debiera reconocerlos como confesores de la fe. No se habla, han quedado en la clandestinidad como si no hubiera pasado nada. Algunos de ellos han sido quizás sancionados, sobre todo ministros ordenados, y tantos otros han sido, como se dice hoy, cancelados, ¿no? La cultura de la cancelación, que un poco nace en las redes, que tiene como un antecedente en la ideología nazi, es la supresión de alguien, quitado de apoyo, en el fondo una forma de censura extrema, porque su opinión, su acción no es admisible desde nuestro lugar de mirada ideológica. Es como decirle: vos no podés existir, no tenés que tener lugar ni espacio.
te segregamos, te excluimos, te separamos, no te damos lugar. Creo que sobre muchos de estos confesores de la fe, más silenciosamente o no, se ha ejecutado esta acción de cancelación, de no darles espacio en la iglesia. No solo no han sido reconocidos, sino que una vez que han sido individualizados, por así decirlo, sin decir nada, simplemente se los ha dejado como al margen. Por otro lado, debiéramos decir que en la pandemia ha habido apostasía probablemente, negación de la fe en Jesucristo. Apostasía silenciosa, decimos a veces, parece que el término lo usó por primera vez San Juan Pablo II en un documento, hablando en el sentido que venimos hablando casi todos de esta descristianización masiva, de este goteo permanente de salida de la vida de la fe, salida del bautismo, de la iglesia, de olvido de Jesús, de creciente secularización. En este sentido, la apostasía ha continuado, pero había una apostasía, yo creo, muy específica, que es la apostasía eucarística. Se ha debilitado mucho más la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ya teníamos dificultades con esto y en la pandemia se ha hecho más evidente. No tratamos a la Eucaristía como una persona, la persona divina del Señor Jesús, sino como una cosa que recibimos, y inclusive en las pautas sanitarias que hemos dado sobre la Eucaristía, al mismo cuerpo de Cristo lo hemos tratado como algo peligroso. Y hemos dejado de venir a la celebración de la Eucaristía por largo tiempo. Muchas personas casi por 2 años no la han celebrado. La Iglesia en su jerarquía no ha dado ninguna indicación concreta acerca de cuán prudente era y por cuánto tiempo suspender el domingo como precepto. Algunos ni siquiera han cumplido, suponemos que han estado exceptuados el precepto eucarístico de comulgar aunque sea una vez al año para Pascua de Resurrección. Tampoco se ha hecho ningún gesto penitencial. Después de un tiempo tan extendido de ausencia de la Eucaristía, hemos vuelto a ella sin ningún tipo de oración, de gesto penitencial, de acercamiento humilde. Señor, nos hemos separado 2 años de ti. Esto no ha dejado ninguna secuela en nuestra vida. Pudimos vivir 2 años sin Eucaristía, ¿por qué no seguimos igual? De hecho, mucha gente sigue igual. Ya no ha vuelto a la Eucaristía y nuestras celebraciones eucarísticas no se han recuperado en el número, en la cantidad de feligreses, y van a seguir decreciendo probablemente. Hemos inventado conceptos rarísimos, ayuno eucarístico. Vamos a ayunar de Eucaristía. Concepto raro, difícil de entender. Una cosa del que está impedido o al cual
se le pide difiera la comunión sacramental porque su vida de gracia no ofrece la disposición necesaria para la comunión sacramental. Otra cosa es que el que está, en teoría, bien dispuesto, decida por sí mismo ayunar de la Eucaristía. Concepto raro. Bien, como ven allí en la pandemia, ha habido confesores de la fe y seguramente, lamentablemente, ha habido apóstatas de la fe. Junto con otros, yo suelo pensar que la pandemia fue un ensayo, un doble ensayo. Un ensayo de algunos poderes de este mundo que tienden a pensar un gobierno único, planetario, una cierta organización globalista, con agendas comunes para todos, probablemente con deterioro de conceptos más particulares como la nación, el país, el pueblo. También probablemente con la propuesta de una nueva forma de animación de la vida social, saliendo de las democracias hacia otro tipo de gobernanza tecnocrática, confederativa, de ligas comerciales. Bien, se irá viendo con el tiempo. Pero bueno, me parece que la pandemia sirvió a muchos para ensayar si había posibilidad de manejar a mucha gente al mismo tiempo. Si a través de algún tipo de emoción, el miedo, la angustia, lo que fuese, se podía provocar conductas masivas en la sociedad. La respuesta parece que sí. Existe la posibilidad de inculcar masivamente conductas en serie, encontrando los resortes, los mecanismos adecuados. El segundo ensayo no lo han hecho los hombres, o los hombres instigados por el mal espíritu, sino es un ensayo propio del adversario de Dios. Porque, como decía el apóstol, no luchamos contra hombres, sino contra los poderes adversos, contra los demonios, contra el mal espíritu. El mal que existe, el mal ha logrado ensayar que en este estado de la vida de la iglesia puede entrar hasta donde quiera y puede hacer lo que quiera, o casi lo que quiera, porque no prevalecerán las fuerzas demoníacas contra las puertas de la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Pero creo que ha quedado demostrado en la pospandemia que el mal espíritu, que la apostasía, que el olvido de Jesucristo, que la traición de la fe o la propuesta de una iglesia nueva, no apoyada en la revelación, en el depósito de la fe, sino en las modas, en lo que es popular, en lo que los poderes de este mundo exigen. Es posible de construir, de levantar, de publicitar, y que muy probablemente tendrá cierto éxito, cierta masividad.
la iglesia de los hombres, con apariencia de ser de Dios, pero una iglesia diseñada por los hombres. Y hoy también, en este contexto de la pospandemia, uno puede pensar que hay confesores de la fe cancelados. Uno percibe, no voy a hacer nombres, no voy a bajar ejemplos concretos, pero que personas en la iglesia, inclusive con autoridad moral, con autoridad espiritual y a veces con rango eclesial, anuncian la verdad, quieren advertir de estos peligros y son cancelados. Si tienen una posición en la iglesia, son desclasados. Algunos hablan fuertemente que son decapitados, ¿no? Son desclasados para intentar silenciarlos o mostrarle a otros que si hablan, si difieren, si expresan crítica o discernimiento contrario al que se intenta imponer, sufrirán las consecuencias. Y entonces muchos cristianos de fe ortodoxa, claramente de fe ortodoxa, con una vida que tiene autoridad, bien respaldada, sin causas concretas, sin procesos claros, son cancelados, censurados, degradados, olvidados, puestos al margen, ignorados, destratados. Se los etiqueta peyorativamente, o porque son conservadores, o porque están locos, o porque son, no sé, cismáticos, revolucionarios. Y en el fondo simplemente están anunciando la fe de siempre, intentando que la iglesia se conserve fiel al depósito de la fe. Y lo que he percibido yo que lo han hecho con gran calidad, con gran santidad, con gran paciencia. A veces, muchas veces, con sólida argumentación teológica, con caridad, sin ir contra este o aquel, intentando no personalizar, intentando respetar a los hermanos, sus oficios, sus ministerios en la iglesia. Al mismo tiempo me parece que en la iglesia actual de la pospandemia a veces van siendo encumbrados en la iglesia, lo digo así, personajes extraños, de dudosa ortodoxia, de dudosa capacidad y preparación para ejercer algún ministerio, algún cargo, algún servicio. Cuya virtud parece su capacidad de estar alineados y de ser, entre comillas, obedientes y sumisos lacayos del poder. Son encumbrados a veces los carreristas, como se suele decir, ¿no? Los que están ávidos de honor, de etiquetas. Son encumbrados los que son funcionales a un proyecto.
y al proyecto de la nueva iglesia, del nuevo orden mundial. Probablemente. También esta iglesia de la pospandemia aparece la iglesia de la posverdad. Increíblemente. La verdad de la revelación, la verdad de Jesucristo, ya no está en el centro de la vida de la fe de la iglesia, sino otras realidades. Nuestra iglesia, las agendas del mundo. Como sucedió con la pandemia, también la pospandemia se juega en este ámbito de los confesores de la fe y de los apóstatas. Y en el medio una inmensa y masiva cantidad de indecisos, por así decirlo, ¿no? De indefinidos, cuyo proceso de fe no les permite tomar una bandera, como diría San Ignacio de Loyola. No se juegan por la bandera de Cristo, tampoco por la bandera del demonio. Pero cuando no se juegan por la bandera de Cristo ya sabemos dónde pueden terminar, lamentablemente. Pero la verdad es que la iglesia que sobrevivió a la pandemia sobrevivió por los confesores de la fe, que mantuvieron encendido el fuego de la vida comunitaria, de la Eucaristía. Sin ellos no hubiera habido nadie. Tendríamos que haber empezado de cero. No empezamos de cero porque los confesores de la fe mantuvieron la fe en medio de la crisis de la pandemia. Y si esta crisis de la iglesia sigue avanzando, la iglesia católica va a sobrevivir en los confesores de la fe. No vamos a tener que empezar de cero porque hermanos nuestros, varones y mujeres santos y santas, fieles al Señor, aunque tengan que huir al desierto, aunque sean cancelados, van a mantener el fuego encendido, lo sé, porque Dios así lo quiere. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.